Hola, en este video te voy a platicar sobre el concepto de línea de horizonte y cómo aplicarla a dibujos con un punto de fuga. La línea de horizonte es una línea imaginaria que siempre se encuentra a la altura de los ojos del observador y en un dibujo determina desde qué altura estamos percibiendo un contexto o una habitación o un escenario o lo que sea que quieras dibujar. Para entender mejor este concepto te voy a mostrar el siguiente ejemplo. Lo que tenemos aquí son tres personas, cada una de ellas a alturas diferentes. Entonces lo que sucede es que la línea de horizonte que le corresponde a cada uno de estos individuos igualmente se alinea a los ojos de cada uno. Esa es la razón de por qué, por ejemplo, la forma en la que este personaje observaría un escenario sería muy diferente a la forma en la que este o este lo observarían, incluso si los tres están viendo exactamente lo mismo o si están viendo en la misma dirección. Esto es quizás un poco confuso, pero toma en cuenta, en la vida real, la línea de horizonte siempre está a la altura de tus ojos. Esa es la razón de por qué, por ejemplo, si hay una persona más alta que tú o más pequeña, pues simplemente cada uno de ustedes ve las cosas un poco diferentes. Y este cambio se acentúa mucho más cuando las alturas son muy drásticas. Por ejemplo, si en algún momento has estado en un avión, te darás cuenta de que la forma en la que ves las cosas desde allá arriba es muy diferente a como las verías, por ejemplo, si estuvieras en la calle caminando. Bueno, esto básicamente es para explicar cómo es que la línea de horizonte siempre sube y baja junto con nuestros ojos. La cuestión es que entonces en una ilustración, al ser nosotros los artistas, podemos definir exactamente desde qué altura se observa lo que sea que dibujemos, y cualquier persona que lo observe lo va a ver exactamente igual. Vamos aquí a hacer tres escenas diferentes y cada una de ellas va a tener la línea de horizonte a diferentes alturas para ver qué efecto nos genera. Pero bueno, antes de entrar de lleno, y como recordarás del video que vimos anteriormente sobre los conceptos básicos de la perspectiva, habíamos dicho que para poder dibujar figuras geométricas con perspectiva, el procedimiento era básicamente dibujar una cara frontal, después colocarle un punto de fuga, hacer nuestras proyecciones con líneas de convergencia, después determinar qué tan profunda era la figura y finalmente detallarlo. Bueno, en este nuevo ejemplo el procedimiento es exactamente el mismo, sin embargo se le agrega un primer paso que es justamente dibujar la línea de horizonte. La importancia de hacer eso es porque el punto de fuga o puntos que eventualmente utilicemos siempre tienen que estar justamente donde está la línea de horizonte. En esta escena 1 vamos a definir que la línea de horizonte se va a encontrar justamente aquí. En la escena número 2 vamos a ponerlo más o menos aquí por la mitad. Y en la escena número 3 vamos a colocar la línea de horizonte por aquí arriba. Estas líneas rojas que acabo de dibujar son las líneas de horizonte, una por cada escena. O sea, tomen en cuenta, son escenas totalmente independientes, solamente están juntas para poder compararlo. ¿Ok? Entonces, lo primero que haremos en un ejemplo utilizando líneas de horizonte es dibujar la línea de horizonte, la cual generalmente se abrevia como LH. Ahora, una vez que tenemos nuestras líneas, aquí de entrada estamos indicando que cada una de estas escenas están siendo vistas desde una altura diferente. Bueno, tomando eso en cuenta, lo segundo que podemos hacer es dibujar la cara frontal de los objetos que queramos dibujar en nuestras escenas. Una vez que hemos dibujado la cara frontal de nuestros objetos, el paso número 3 será colocar un punto de fuga. Ahora, aquí viene algo interesante. Como ya habíamos comentado hace un momento, el punto de fuga siempre tiene que estar sobre la línea de horizonte. Esto significa que, por ejemplo, aquí en la escena número 1, yo bien pudiera poner el punto justamente aquí, o pudiera ponerlo acá, o incluso por fuera de la escena. Esto es porque técnicamente la línea de horizonte es infinita. Incluso si la línea no aparece dentro de nuestro encuadre, la línea sigue avanzando hacia los extremos. Eso significa que en dado caso yo también incluso podría poner el punto de fuga por acá afuera o por acá afuera, siempre y cuando estuviera sobre la línea de horizonte. Bueno, eso es una nota adicional. Sin embargo, en este ejemplo, para hacerlo más entendible, vamos a colocar el punto de fuga justamente al centro, en las tres escenas. Entonces aquí tenemos uno, el otro punto será igual en el centro y en esta última escena lo mismo.
Entonces, una vez que ya hemos dibujado nuestros puntos de fuga, el siguiente paso sería dibujar las proyecciones. Ahora que tenemos ya todas las convergencias trazadas, seguramente ya se empieza a percibir el cambio que genera la ubicación de la línea de horizonte. Pero bueno, vamos a continuar con el proceso, ¿sale? Entonces, paso número 5 ahora sería definir la profundidad de cada uno de nuestros objetos. Muy bien, ¿cómo ves? Si llegas a tener alguna duda con respecto a algunos de los pasos que estoy siguiendo para hacer todo este trabajo, te recomiendo ver el video anterior en caso de que no lo hayas hecho. Entonces lo que sucede es que dependiendo de dónde esté la línea de horizonte con respecto a las figuras, podemos percibirlas de maneras distintas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la escena número 1 vemos los objetos desde un punto intermedio. Entonces lo que esto nos dice es que parte de los objetos están por encima de nuestro campo visual, mientras que parte de los objetos están por debajo. En esta segunda escena, dado que el horizonte está por encima, los objetos están completamente por debajo de nosotros. Y en este último ejemplo, ese efecto se acentúa aún más, ya que la línea de horizonte está muy por encima. Entonces, lo que podemos concluir hasta el momento es que la línea de horizonte y su ubicación va a determinar desde qué altura estamos observando nuestras escenas. Para concluir este video vamos a ver qué pasa ahora si no solamente tenemos una línea de horizonte a diferente altura, sino que también el punto de fuga está ubicado en un lugar diferente. ¿Sale? Bueno, para esto vamos a hacer dos últimos ejemplos. Entonces, en este primer ejemplo vamos a definir que la línea de horizonte se encuentre justamente aquí. Y en el ejemplo número 2 vamos a poner la línea de horizonte un poco más arriba. Listo. Teniendo ahora las líneas de horizonte podemos proceder a dibujar nuestros puntos de fuga. Entonces en este ejemplo número 1 el punto de fuga se va a localizar justamente aquí. Recuerda, el punto de fuga siempre tiene que estar sobre la línea. No importa en qué parte de la línea, pero tiene que estar sobre la línea, ¿ok? Ya más adelante sí van a haber situaciones en las que haya puntos de fuga que no estén en la línea, pero eso es más complejo, entonces vamos paso a paso, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos aquí un punto de fuga. Y en nuestro ejemplo número 2, el punto de fuga vamos a colocarlo aquí, ligeramente del lado derecho. Muy bien, entonces partiendo de nuestra línea de horizonte y puntos de fuga, lo siguiente que podemos hacer es todo el proceso que ya vimos anteriormente del dibujo de las figuras. ¿Sale? Vamos a ver qué tal. Bien, como ves, esto ya quedó. Ahora, como puedes darte cuenta, entre más objetos haya en una escena, muchas más convergencias van a haber. Esa fue la razón de por qué decidí usar líneas de diferentes colores, más que nada para identificar exactamente qué líneas de convergencia le corresponden a qué figura. Pero bueno, esa es una cuestión práctica. Ya en una situación realista, en un dibujo real, como ya te había dicho anteriormente, hay que tener mucho cuidado y siempre estar al tanto de qué líneas corresponden a qué objetos, ¿ok? Pero bueno, entonces ya una vez teniendo las dos escenas podemos compararlas y darnos cuenta cómo cambia el punto de vista según el lugar en el que estén los puntos de fuga y al mismo tiempo la altura a la que esté la línea de horizonte. Bueno, el propósito primario de todo este ejercicio es justamente eso, que tú logres entender cómo pueden tus escenas cambiar dependiendo de la línea de horizonte y el punto de fuga. Y adicionalmente entrenarte en tu capacidad de percepción y entendimiento espacial.
Esto que tenemos aquí es a lo que comúnmente se le denomina como perspectiva a un punto de fuga. Y la razón de por qué es a un punto de fuga es porque todos los objetos que están en nuestras escenas están siendo afectados por un único punto de fuga. Ya posteriormente platicaremos sobre qué pasa cuando tenemos 2 o incluso 3 puntos de fuga. Sin embargo, por el momento mi sugerencia es que hagas este tipo de prácticas para realmente entender cómo funciona y la labor sea mucho más sencilla más adelante. Bien, y sin más por el momento, te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a este canal para continuar con estas clases de arte. Nos vemos en la siguiente.